Vídeo sobre Firebase, lo que vamos a ver es cómo crear una cuenta en Firebase. Realmente con nuestra cuenta de Google ya nos sirve, pero bueno, tendríamos que configurarla y crear el proyecto para conectar la aplicación del LOL. Entonces aquí en Google podemos poner Firebase Console. En el primer enlace entramos a la consola de Firebase. Entonces aquí pues nos autenticamos con nuestra cuenta de Google y nos redirigirá a la consola de Firebase. Entonces os saldría una pantalla parecida a esta. Yo como ya tengo algunas aplicaciones creadas, algunos proyectos creados, pues me salen, pero a vosotros os saldría vacío, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es agregar un nuevo proyecto, ¿vale? Y lo voy a llamar AppLol completa, porque AppLol ya tengo una creada. Y aquí aceptamos todo lo que nos pida y le decimos que nos cree el proyecto. Entonces esperamos un poco a que lo cree, que le cuesta unos segundos. Cuando está listo ya nos aparece el botón de continuar. Vale, entonces aquí tendríamos la consola del proyecto, de nuestro proyecto de Firebase que acabamos de crear. Entonces, si nos fijamos, aquí tenemos, pues, por ejemplo, la ruedecita esta para ir a la configuración del proyecto, y a la izquierda pues tenemos distintas opciones. Firebase no es solo únicamente una base de datos no relacional, sino que también permite, digamos, mantener una base de datos separada de usuarios y podríamos utilizar distintos métodos de autenticación en nuestra aplicación, como podría ser, bueno, aquí aparece una lista. Entonces aquí podríamos configurar métodos para hacer login, ¿vale? Para registrarse en la aplicación y hacer login. Y este sería la lista de esos métodos, con correo electrónico y contraseña, teléfono, con una cuenta de Google, en fin, con Twitter, GitHub o lo que sea. Pero bueno, esto de momento no nos hace falta, simplemente para que lo sepáis. Después ya tendríamos la base de datos, ¿vale? De Firebase, que por cierto es una base de datos en tiempo real, una real-time database que le llaman. ¿Por qué? Porque desde nuestra aplicación vamos a poder conectarnos a la base de datos y además, como nos vamos a conectar de formas muy concretas, lo que vamos a poder es recibir como actualizaciones en la aplicación sin que nosotros tengamos, digamos que manualmente actualizar la aplicación para, por ejemplo, actualizar la lista. Entonces, por ejemplo, si nosotros compartiéramos la aplicación del LOL con otras personas, si alguien añadiera un campeón desde, bueno, desde, por ejemplo, su ordenador a la base de datos de Firebase, en nuestra aplicación nos aparecería ese campeón sin que nosotros tuviéramos ni siquiera que recargar la página. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es crear la base de datos. Le ponemos que comenzamos en modo prueba, ¿vale? Que digamos que cualquier persona que tenga la referencia de tu base de datos podrá realizar operaciones de lectura o escritura, pero esto para hacer pruebas está bien. Entonces vamos a habilitar esta opción. Ya tendríamos la base de datos creada. Y luego simplemente para que lo sepáis, Firebase ofrece otras opciones como son el storage, ¿vale? Que es para pues guardar, por ejemplo, imágenes o fotos. Y el hosting, que sería, que lo utilizaremos más adelante en el proyecto, que sería para subir nuestra aplicación, digamos, a la nube y poder tener como una URL desde la que poder acceder a nuestra aplicación, ¿vale? También tiene planes gratuitos para esto. Entonces aquí estaríamos en la base de datos. Lo primero que quiero que veamos es que la base de datos se organiza en colecciones que serían pues como, o sea, por hacer una pequeña referencia al modelo relacional, serían como tablas y cada colección estaría compuesta por documentos, que serían pues como los registros de esa tabla. La diferencia es que un documento, digamos, puede contener mucha información que en el modelo relacional tendría que almacenarse en distintas tablas, ¿vale? Ya lo iremos viendo. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es agregar una nueva colección que le vamos a llamar campeones. ¿Por qué? Porque vamos a guardar pues la lista de campeones de nuestra aplicación. Entonces esto sería pues una colección sería parecida a una lista, ¿no? Entonces le llamo campeones, siguiente. Aquí ya me aparece, bueno, me dice que quiere que agreguemos el primer documento, ¿vale? El primer documento sería pues el primer campeón. Podríamos asociar un documento a un campeón. Entonces aquí los documentos en Firebase siempre
digamos, siempre tienen como un ID. Para poder acceder a ellos necesitamos como un ID. Sería parecido a las claves primarias del modelo relacional. Entonces aquí podríamos asignar un ID automático, nos da una clave automática, pero en este caso vamos a utilizar los nombres de los campeones como IDs, ¿vale? Entonces aquí tendría yo el, el JSON de los campeones. Entonces, por ejemplo, voy a añadir a Atrox, como ID le voy a poner Atrox, y luego aquí pues voy a crear los distintos campos, ¿vale? Este sería todos los tipos de campos que podemos crear, pues tipo cadena, número, booleano, de tipo mapa, que sería pues para añadir un JSON, por ejemplo, digamos anidado aquí a este documento, un array para añadir una lista, por ejemplo este lo utilizaremos para añadir la lista de, digamos, de tags, ¿vale? De categorías de ese campeón. También podemos añadir una fecha, un punto de coordenadas o una referencia que sería pues una referencia a un documento de otra colección, ¿vale? Entonces vamos a ir añadiendo campos, name atrox, ¿vale? Le voy a llamar este campo name atrox. Después, el siguiente campo que me voy a guardar es title, el título de Darkin Blade. Me voy a guardar también bueno, las etiquetas, ¿vale? Fighter y tank. Entonces esto lo voy a crear de tipo array. Entonces este lo voy a llamar tags, fighter y tank, ¿vale? Voy a añadir otro campo que sería, creo que el siguiente sería el icono, ¿vale? El icono, me copio el icono de Atrox, ¿vale? El icono y la descripción, que sería pues todo esto de aquí. ¿Vale? De momento me voy a guardar esos campos, pero un truco que está bien conocer desde el principio es guardarse también el ID, ¿vale? Del documento en un campo, además. Digamos que tendríamos como la información del ID duplicada, pero luego esto es muy útil a la hora de conectarlo con la aplicación, nos va a ser mucho más útil, nos va a facilitar mucho la vida, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así. Guardamos. Entonces fijaos cómo aparece esto, nos aparece ya la base de datos como que tenemos una colección, que sería una lista, ya tenemos el primer documento, que sería pues como un elemento de la lista, que tiene el ID que nosotros le hemos dicho, y todos los campos que les hemos asignado. Fijaos cómo aparecen, el campo tipo texto largo, estos pues aparecen así, y en la lista de etiquetas pues aparece de esta forma, ¿vale? Entonces otra cosa que tenéis que saber es que los IDs de los documentos son únicos, entonces si ahora intentara, por ejemplo, añadir otro documento con ID Atrox, pues Firebase me lo está indicando que no lo puedo hacer, ¿vale? Porque este ID es único, como las claves primarias, básicamente, ¿vale? Entonces ahora voy a añadir otro campeón, que sería Ari. Vale, entonces ya tendríamos añadidos dos campeones, dos documentos en nuestra colección, en nuestra base de datos, ¿vale? Entonces ahora ya no voy a añadir nada más y voy a ir directamente a la aplicación para comenzar a integrar la aplicación con la base de datos y a poder sacar la lista de campeones no de nuestra aplicación, sino directamente de la base de datos de Firebase, ¿vale? Entonces, en la aplicación ahora vemos que tenemos pues la lista de campeones que tenemos incrustada en nuestra aplicación, por así decirlo.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer para añadir la integración con Firebase es instalar una librería, ¿vale? Una librería que es una dependencia que se instala aquí a la izquierda en StackBlitz, que nos va a permitir conectarnos con Firebase de forma sencilla. Entonces, esta librería se llama Angular/Fire. Entonces, escribimos esto aquí y le damos a Enter. Nos indica que está instalando las dependencias, nos dice que nos hace falta esta dependencia también, le damos que sí, que instale las dependencias que no encuentra. Y en principio ya están las dependencias que le hace falta instaladas. Entonces, si nos fijamos aquí ya tenemos la librería instalada con la dependencia que le ha hecho falta. Me parece que luego nos pide alguna más, pero bueno, eso lo irá pidiendo él solo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer para añadir la integración, tenemos que irnos al fichero app.module.ts del directorio app y aquí vamos a ir pues añadiendo la integración, ¿vale? Esto simplemente sería más o menos copiar y pegar de lo que yo os he puesto en las transparencias estas de Firebase. Entonces lo que tenemos que importar es esto de aquí. Estos serían como las clases que tenemos que importar de Firebase y los observables de Reactive Extensions. Bueno, a ver, no, creo que aquí me he equivocado. Perdón, no era aquí, era aquí. ¿Vale? Tenemos que hacer caso al fichero app_module. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que importar lo que nos indica aquí, que sería import from AngularFire. Y aquí pues importamos AngularFire module, import AngularFire database module from AngularFire database y import AngularFire store from AngularFire store, ¿vale? Entonces esto sería en cuanto a la importación, lo que necesitamos importar. Después tenemos que poner la configuración de nuestro proyecto de Firebase, ¿vale? Entonces aquí ponemos firebase config, una constante, que es un JSON, y los datos de aquí los vamos a pegar de Firebase. Entonces nos vamos aquí, pinchamos en la ruedecita, ¿vale? Configuración del proyecto, nos venimos abajo donde pone tus apps y le damos aquí, a este que pone una etiqueta de código. Y aquí nos copiamos todo esto de aquí de dentro del config, lo copiamos, ¿vale? Porque son como las credenciales para acceder, para poder conectarse con la aplicación, con el proyecto Firebase, y lo pegamos aquí en la perdón, en el StackBlitz. A ver, y aquí porque me está dando un error, const Firebase config igual a, no sé por qué, a ver si guardo, identificador esperado, const Firebase config. Bueno, vamos a ver si ahora dentro de un poco deja de dar el error. ¿Vale? Entonces aquí después en los imports tenemos que añadir AngularFire module.initialize app Firebase config y AngularFire database module, ¿vale? Y por último como provider el Angular Firestore, que es el que vamos a utilizar en nuestros controladores para poder, digamos, ejecutar métodos que nos permitirán acceder a, pues, a la base de datos y obtener datos. Entonces aquí me sigue dando errores, que me he equivocado. Bueno, voy a recargar porque no entiendo qué es lo que está pasando. Punto y coma expected. ¿Me falta algo? En algún sitio, no sé si me falta algo. Un punto y coma, está bien esto, ¿no? Me he copiado mal, lo voy a volver a copiar por si acaso, pero copiar todo esto aquí, a ver si recargo.
Pues aquí me estaba dando un error de no sé qué pasaba, pero ha sido borrar esto y ya no da el error. Y aquí me estaba pidiendo que instale una nueva dependencia. Entonces le doy aquí, bueno, ahora que acabe de recargar. No, pues ahora ya no me salta ese error. Bueno, esto a veces va un poco como quiere. Vale, entonces aquí ya tendríamos nuestra configuración, ¿vale? Nuestros parámetros de conectarnos a la aplicación y esto ya bien configurado, ¿vale? Entonces el siguiente paso sería irnos a nuestro controlador home, ¿vale? Y empezar a obtener la lista, no de nuestra, no la que tenemos incrustada, sino la de Firebase. Entonces aquí lo primero que voy a hacer es, bueno, aquí lo que vemos es que los campeones actualmente los estamos obteniendo desde un servicio, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, me voy a ir al servicio en el que lo tenemos y lo que voy a hacer es crear un nuevo método, ¿vale? Que le voy a llamar obtener lista campeones Firebase. Aquí si guardo me está diciendo que me faltan paquetes. Bueno, lo voy a instalar. Si os pide eso, siempre darle que sí, instalar lo que le haga falta, ¿vale? Bueno, por fin parece que ya he acabado de instalar todas las dependencias. La verdad que le ha costado un ratito, pero bueno, vale. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, pues necesito uy, claro, esto es la lista entera, que es muy larga, ¿vale? Necesito añadir los imports necesarios para poder conectar este servicio con Firebase, ¿vale? Entonces voy a buscar en las transparencias que vimos, pues voy a buscar esto de aquí, necesito estos dos imports de aquí, ¿vale? En la transparencia está de mostrar datos 1, entonces aquí lo añado, ¿vale? Aquí en el servicio voy a bajar, perdón, y aquí en el constructor pues voy a tener que añadir lo que pone aquí también, el provider, el servicio este de Angular Firestore, que es uno que ya viene con Angular Firestore, ¿vale? Entonces aquí lo que voy a hacer es, como también me lo indica aquí, necesito primero, bueno, tengo, digamos que trabajo con tres tipos de datos distintos, que sería la colección, que es un tipo Angular Firestore Collection, después un observable, ¿vale? Que es el que me devuelve los datos y cada vez que se añade un dato en la base de datos me va a notificar con los nuevos datos, y ya la lista de campeones normal, que sería la que utilizaríamos para mostrar luego en el HTML, ¿vale? Entonces, esto sería así, this.db, ¿vale? Punto collection, punto, no, punto no. Abro paréntesis y le digo el nombre de la colección, que sería campeones, ¿vale? Si nos fijamos aquí en la base de datos de Firebase, el nombre de nuestra colección es campeones, ¿vale? Es este nombre de aquí, el que tenemos que poner. Entonces aquí le digo que es DB collection campeones, punto value changes, ¿vale? Esto lo que me devuelve es un observable, entonces al observable nos acordamos que nos tenemos que suscribir para que nos notifique de los cambios, ¿no? Entonces aquí voy a hacer un subscribe y en el callback del subscribe me va a devolver la lista de los campeones, ¿no? Entonces, como esto es un callback, si os acordáis de cómo funcionan los callbacks, yo aquí no puedo hacer un return campeones, porque esto no me va a hacer el return en la función, sino que me va a hacer, digamos, como el return en esta función de dentro. Entonces no voy a poder de ninguna forma hacer que esta función me devuelva unos datos que luego pueda yo recuperar, ¿vale? Entonces voy a tener yo que implementar mi propio callback para que después se pueda utilizar en esta función, ¿vale? Entonces voy a volver a recapitular. Esto lo que hace es
con el provider del que acabamos de poner en el constructor, ¿vale? El Angular Firestore, ¿vale? Entonces aquí digamos que vamos a hacer referencia a la colección campeones y esto nos va a devolver con el método valueChanges un observable. Al observable nos podemos suscribir para que nos notifique de los cambios que ocurren en la base de datos. O sea, en realidad esto nos devuelve la lista de campeones, pero cada vez que se actualice la lista, nosotros vamos a recibir aquí, digamos que esto se va a ejecutar. Entonces vamos a poder recibir actualizaciones en tiempo real de la lista, ¿vale? Entonces yo aquí lo que voy a hacer es, si nos acordamos, en JavaScript las funciones son, digamos, como elementos nativos, por así decirlo. Me refiero que tú puedes utilizar una función como si fuera una variable normal, ¿no? Entonces puedes pasar funciones como parámetros de otra función, ¿no? Entonces yo aquí, a esta función de obtener lista campeones Firebase, digamos que voy a recibir una función que voy a llamar callback, ¿no? Entonces yo esa función, ¿qué voy a hacer con esa función? Pues voy a llamarla, porque recordemos que es una función y al ser una función la puedo llamar y la voy a llamar con la lista de campeones, ¿vale? Que recibo del observable al que me suscribo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos utilizar esto, ¿no? Pero esto básicamente lo que hace es, de la colección de campeones, me suscribo al observable y cada vez que recibo la lista de campeones actualizada, me va a llamar a la función que yo le paso por parámetro con esos datos. Entonces, ¿cómo podría yo utilizar esta función desde mi controlador para obtener la lista de campeones que tengo en Firebase? Pues me copio la función, porque digamos que voy a llamar a esta función del servicio desde el home, y aquí voy a hacerlo así, voy a decir obtener lista. Bueno, a lo mejor no lo voy a hacer así, lo voy a hacer directamente desde el constructor para que quede un poco más claro. Entonces aquí, ¿cómo obteníamos los campeones antes? Pues llamando al servicio, pero como esta función como obtener lista de campeones sí que hacía un return, ¿vale? Si nos fijamos, obtener lista campeones sí que hace un return. Entonces podemos referenciar la lista así, ¿vale? Entonces esto lo voy a comentar. Si comento y guardo, me sale ya mi lista vacía. Entonces voy a utilizar la otra función, la función que acabamos de crear de obtener lista campeones Firebase. Entonces voy a hacer esto, this.campeonesService, de nuevo, llamo a la función, y a la función, ¿os acordáis que recibía otra función, recibía una función por parámetro, ¿no? Entonces esta función, a su vez, recibe los campeones por parámetro. Y estos campeones que recibe, pues son los que voy a poner como atributo de mi clase del controlador de home, y lo voy a poner de esta forma, ¿no? Entonces, voy a guardar y si os fijáis, nada más guardar, ya tengo aquí los dos campeones que yo he añadido antes en Firebase, a Atrox y a Ari, con sus correspondientes descripciones, iconos, nombres, etiquetas, títulos y de todo, ¿vale? Y ¿por qué me está funcionando sin mayor problema? Pues porque los datos que yo he añadido a la base de datos son los mismos datos que yo tenía en mi lista incrustada, ¿no? En la aplicación. Se llaman igual, las variables que tengo se llaman igual que las que he puesto en Firebase, entonces no me está dando ningún error la aplicación, porque al final yo lo que tengo aquí es una lista de campeones. Y esa lista de campeones es la que yo muestro en el home HTML con el ng-for. Entonces, vamos a volver a recapitular por si no ha quedado claro. Tenemos la función en nuestro servicio, la función que llama a Firebase, ¿vale? Que utiliza el servicio de Angular Firestore, ¿vale? De la base de datos. Entonces, yo hago primero una referencia a la colección que quiero, que es en este caso campeones, ¿vale? Como se llama aquí en Firebase. Y esto, pues me devuelve como la colección.
pero yo lo que quiero es en realidad el observable, que es lo que me devuelve la función valueChanges, ¿vale? Si nos fijamos devuelve un observable, y yo al observable, ¿para qué? ¿Por qué es útil un observable? Porque me puedo suscribir a él y cada vez que ese observable recibe una actualización de datos, a mí me va a llegar, ¿vale? Yo me suscribo al observable y esto por, digamos, en este parámetro, en este callback de aquí, me llegan los campeones, la lista de campeones, ¿vale? ¿Y qué hago con esto? Como yo quiero utilizar esta función desde el home, pues llamo a la función que recibe esta función por parámetro, ¿vale? Recordemos, podemos pasar funciones por parámetro a otras funciones y llamo a esa función con los campeones. Entonces, ¿cómo utilizo yo luego esto en mi controlador? Pues muy fácil. Llamo al servicio, campeones service, ¿vale? Y llamo a la función. Como esa función recibe una función por parámetro, pues yo le paso esa función por parámetro, ¿vale? Que es esta de aquí. Y esta función va a recibir los campeones aquí porque yo se los estoy pasando cuando llamo a esta función así. Entonces aquí me van a llegar los campeones que el servicio me está dando, ¿vale? Que serían estos de aquí, me llegan aquí y en mis campeones de mi controlador me los guardo. De tal forma que luego yo los puedo mostrar en la vista con el ngFor, ¿vale? Le he dado un poco de vueltas a esto, pero creo que es importante que quede claro porque es a lo mejor un poco complicado, entonces es mejor darle un poco de vueltas y bueno, vosotros también intentad entender cómo funciona y si tenéis cualquier duda me preguntáis, ¿vale? Entonces, esto es lo que quería hacer en este vídeo, que es crear el proyecto de Firebase, conectarnos a Firebase con nuestra aplicación y mostrar la lista de campeones que tenemos alojada en Firebase. Bueno, y por último, ¿vale? Para que veáis cómo funciona la base de datos en tiempo real, ¿vale? Primero voy a hacer aquí, voy a poner aquí un console log, ¿vale? Y le voy a llamar recibiendo datos. Entonces, recibiendo datos, se va a imprimir en la consola cada vez que Firebase reciba datos del observable al que nos hemos suscribido. Cada vez que recibamos datos del observable que nos hemos suscribido, ¿vale? Porque nos llegaría aquí y nosotros imprimiríamos pues este parámetro aquí. Entonces, si guardo, aquí abro la consola y veo que se me imprime una vez, recibiendo datos. Pero ahora lo que voy a hacer es, sin tocar nada de la aplicación, crear un nuevo campeón directamente en Firebase. Entonces aquí me voy a la colección, voy a agregar un nuevo documento, le voy a llamar pues el siguiente, Akali, por ejemplo. Cojo Akali, name Akali, ¿vale? Agrego un campo, title, esto, ¿vale? Voy a agregar el icono, ¿vale? Que sería este de aquí. Y luego, para que veáis la potencia de las bases de datos no relacionales, no voy a añadir ningún dato más también. Voy a añadir solo estos tres, pero acordaos que aquí nos faltarían, por ejemplo, la descripción y las etiquetas. Bueno, lo que sí que voy a hacer es añadir el ID, que sería Akali, eso sí. Pero nos faltarían los campos de descripción y de etiquetas, pero no me va a dar ningún error por hacerlo. O sea, una de las cosas más importantes de la base de datos no relacionales es que no hay consistencia de datos, ¿no? Entonces un documento de la misma colección puede tener unos datos y otro documento de esa misma colección puede tener otros datos distintos, ¿vale? Cosa que no pasaría en las relacionales porque tenemos unas columnas fijas que nos obligan, aunque podamos poner nulos, pero nos obligan a tener ahí algún valor en esa columna, ¿vale? Aunque sea un nulo. Entonces yo aquí acabo de añadir un documento y fijaos, sin que yo toque nada de la otra aplicación, ¿qué es lo que ocurre? Se me acaba de imprimir otra vez recibiendo datos y además en la aplicación me sale Akali. O sea, yo no he recargado la aplicación, pero el observable, que es la potencia que tienen, ha sido capaz de recibir esa actualización de datos, me ha actualizado la lista
Y ahora ya me muestra también a Akali, ¿vale? Y no tengo ningún error, aunque me falten datos de Akali. Si yo le doy a ver, tendría la foto, el nombre y el título, pero no tendría ni la descripción ni las etiquetas. Sin embargo, si entro en Ari, pues sí que tengo las etiquetas, la descripción y demás. Entonces, bueno, espero que hayáis entendido un poco cómo funciona, pero si tenéis cualquier duda me preguntáis.